Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. El crecimiento económico este año ha sido mediocre. Las exigencias que tiene el Estado colombiano en materia económica son muy grandes. Por citar solamente dos ejemplos, la implementación de los acuerdos de paz, que me parece a ciencia cierta nadie sabe cuánto costarán. La migración permanente de venezolanos hacia Colombia, por citar solo dos ejemplos, son hechos preocupantes que nos hacen analizar un tanto lo que ha pasado y lo que va a seguir sucediendo en este campo, y para hacerlo mi invitado esta noche es el profesor Eduardo Sarmiento Palacio. Profesor, bienvenido a Mesa de Opinión. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿A la economía? Menos bien. Usted tiene una economía que lleva 3 años en un proceso creciente de deterioro. La economía crecía 5% en el año 2014, bajó a 3, a 2 y ahora está en 1,5. ¿A qué se debe? Bueno, esto se rechazó y nunca se ha querido aceptar y se ha tratado de presentar a la opinión pública como un fenómeno de menor orden que puede resolverse casi por su propia cuenta. No, lo que usted tuvo fue un choque en la economía por la caída de los precios del petróleo, que fue mal manejado. Usted tiene una caída de los precios del petróleo de 50% y usted responde con una devaluación de 60%, que fracasó, porque usted devaluó 60% y las exportaciones diferentes al petróleo disminuyeron. Luego, el gobierno sube las tasas de interés cuando ya la economía entraba en problemas. Y luego, más tarde, adoptan una reforma tributaria basada en el IVA. Entonces usted arranca con un choque que no lo entiende y lo enfrentan mal. Y luego esos errores los acentúan en plena recesión o en plena retroceso. La economía es sometida a una reforma tributaria basada fundamentalmente en 80% en el IVA. De manera que usted tiene un fenómeno externo que luego se agrava por los desaciertos de la política económica. En cierta manera, repito lo que dije anteriormente, el gobierno da por hecho que tiene un aparato perfecto que se autorregula. Caen los precios del petróleo, prácticamente no hace nada para evitarlo, se le agrava la situación y en lugar de revisar las causas del fenómeno y las políticas más adecuadas, opera con un piloto automático que es en un momento subir las tasas de interés para luego bajarlas, y la otra es subir los impuestos. Ese tratamiento fue totalmente inadecuado para la caída de los precios del petróleo y un poco el deterioro que la economía traía de atrás por la monumental revaluación durante la administración Uribe. ¿Cómo revisar eso? Bueno, el planteamiento mío es, mire, aquí está fallando de nuevo el modelo económico. Aquí no se puede tener una caída de los precios del 50% en el petróleo
y pensar que eso lo resuelve usted con una devaluación masiva. Esa devaluación masiva le encareció las importaciones, no le dio exportaciones y más bien le presionó el costo de la vida. Entonces usted necesita un tipo de cambio regulado. Luego, este Banco de la República sube y baja tasas de interés. Está demostrado que ese instrumento de las tasas de interés fracasó acá y en todas partes del mundo. No sirve. Primero la subió para controlar un poco la inflación causada por ellos mismos con la devaluación. Y luego la bajaron. Y usted sabe que las cosas que suben no siempre bajan. Cuando usted atrae un cuerpo con una pita, la cosa le va bien cuando usted la jala, pero cuando usted la retorna no le funciona. Eso le ocurrió al Banco de la República con esta política de tasas de interés, que le cuento que eso está fracasando en todas partes del mundo y es, en cierta manera, el instrumento preferido por la gran influencia del Banco de la República. Para el entendimiento de todos, o por lo menos de la mayoría que no somos economistas, ¿cuáles son las bases del modelo económico colombiano que están imperando? Pues usted tiene un modelo basado en la minería. Durante 10 años le dio usted toda la prioridad a la minería para que ese sector empujara la economía. Y ese predominio de la minería significó una revaluación que deterioró la industria y la agricultura. De manera que usted se quedó con una economía movida por la minería. Y todo el mundo sabe que esas bonanzas mineras son flor de un día, sube el precio del petróleo, eso le da a usted una mejoría en las condiciones de ingresos porque compra los productos más baratos afuera, pero no le garantiza a usted que eso sea sostenible. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Monta usted la economía en la minería, en el petróleo, eso le da una bonanza de 10 años, pero esa bonanza desplaza la industria y la agricultura, de manera que cuando esos precios que subieron tenían que bajar, el país se ve abocado a un déficit de la balanza de pagos. Importa más de lo que exporta, con una industria y una agricultura severamente afectadas. Y con un sector petrolero que entra en desgracia porque sus precios se van a la mitad. Las grandes inversiones en el sector petrolero no les fue bien. El caso de Reficar salió valiendo más del doble de lo presupuestado. Y hablamos aquí de 3, 4 billones de pesos. Y a propósito, las reservas probadas de petróleo son como para 5 o 6 años. Sí, eso ha bajado, ya en este año es menos de 5 años. Entonces el país tiene una bonanza petrolera. Y esa bonanza petrolera le hace incluso daños al mismo sector. No solamente desplaza a la industria y a la agricultura, sino que le hace daño al mismo sector, en parte porque el sector tuvo toda la plata del mundo y las inversiones fueron muy mal conducidas. Sí. De manera que en la época de mayor prioridad del petróleo, usted no tuvo los descubrimientos del pasado. Y entonces, si nos ha ido tan mal cuando solamente se bajó el precio del petróleo, ¿qué va a pasar en el momento en que se nos acabe el petróleo? Pues en el momento, usted en este momento tiene la caída del precio del petróleo, eso le generó un déficit en cuenta corriente, usted importa más de lo que exporta, entonces necesita que le presten la plata afuera para mantener el flujo de divisas. Entonces ya el precio del petróleo lleva a Colombia a uno de los países con el mayor déficit en cuenta corriente, con la mayor diferencia de importaciones y exportaciones. Eso se da por la caída de los precios del petróleo y porque el resto de sectores no responde. Pero ya a la larga tenemos que el problema se agrava porque
las inversiones petroleras y mineras no funcionaron. Entonces usted queda en un país con un déficit estructural de balanza de pagos, que importa más que lo que exporta. Regresamos a mediados del siglo pasado, que ese era nuestro problema, que las divisas que nos generaban las exportaciones no nos suministraban las bases para adquirir las importaciones y las necesidades. Eso nos llevó a América Latina a ser una de las peores regiones del siglo XX. Ahora volvemos a la misma estructura. Ese problema que parecía resuelto por las exportaciones menores, por la industrialización que tuvo el país, por la minería, de un momento, por todos los errores cometidos, vuelve a aparecer el síndrome de la escasez de divisas, que es un síndrome de subdesarrollo. La depresión económica es mundial. No, ya en usted tiene una caída mundial. En general, la economía mundial cayó en el año 2008 y no ha podido recuperarse. Entonces usted tuvo la caída del 2008, que fue muy dura en Estados Unidos, luego fue muy dura en Europa. Y usted tiene un mundo en que no le da cabida a todo el mundo. Tiene una especie de exceso de ahorro sobre la inversión. Es decir, el ingreso nacional no se puede irrigar en todo el mundo. Entonces usted tiene una estructura mundial en que a un país le va bien, no cuando a los demás les va bien, sino a un país le va bien cuando a los demás les va mal. Entonces usted tiene que Estados Unidos es el más golpeado con la recesión del 2008 y sale un poco de la crisis con unas políticas fiscales y monetarias que tumban a Europa. Entonces Europa entra en la recesión del 2010. Luego Europa hace un poco cosas parecidas a los de Estados Unidos, modera la crisis, no ha salido, pero modera la crisis, y eso se traslada a América Latina. Ya arranca con Brasil, con Argentina, Venezuela, y luego se va extendiendo a toda la región. Entonces tenemos un mundo que no le da espacio a todo el mundo. Entonces, ¿esa es la crisis del modelo neoliberal? Claro, la crisis del modelo neoliberal y la crisis de las políticas financieras y monetarias internacionales. Usted tiene una economía mundial en que hay un exceso de ahorro sobre la inversión. Eso se genera en cierta manera por la depresión de los salarios de la globalización. Eso dio lugar a que lo que se ahorra en el mundo no tiene compradores en los países desarrollados. En cambio, los países en desarrollo es al contrario, les falta ese ahorro para el gasto social, les falta ese ahorro para la industrialización, etc. Entonces usted tiene un organismo mundial que viene fracasando desde hace mucho tiempo y se agravó a partir del 2008. Y ese es un resultado de la globalización que no ha querido aceptarse. En lugar de cambiar ese modelo para hacerlo funcional, por ejemplo, que los países ricos ahorren menos y los países menos desarrollados puedan captar esos ahorros a través de algún mecanismo. Pero eso no existe. Entonces usted finalmente terminó con la globalización y entró en una época, en unos tiempos de bajo crecimiento generalizado. Pero lo más preocupante es que usted tiene un mundo en que no caben todos. Cuando a uno o a dos regiones les va bien, a una tercera les va mal. Si el día de mañana América Latina sale de la crisis, eso va a ser a costa de otra región del mundo. Nos toca hacer una pausa, pero después de ella, entre otros aspectos, ¿cuál es la alternativa verdaderamente conveniente para Colombia y para el mundo en reemplazo del neoliberalismo? Ya regresamos a Mesa de Opinión.
regresamos a Mesa de Opinión, me encuentro con el profesor Eduardo Sarmiento Palacio, hablando un poco de la crisis económica colombiana y de la gran depresión que parece ser se ha continuado y que se debe indiscutiblemente a un modelo que se puede catalogar de antisocial, el modelo neoliberal. La alternativa frente a eso. Bueno, la alternativa va surgiendo. El modelo neoliberal no tuvo los resultados previstos. Esto ya se acepta. Hay crítica generalizada contra los bancos centrales, hay crítica generalizada contra el manejo de los recursos sociales. Y en el caso colombiano tenemos dos elementos clarísimos. Colombia está entre los 5 países más inequitativos del mundo, con un coeficiente de Gini de 0.53, que es realmente vergonzoso. Estamos peor que los países africanos en materia de equidad. Y en crecimiento económico no avanzamos, estamos condenados a una tasa de crecimiento, si se mejoran un poco las cosas, de 2,5%. Pero como muy similar a la de Estados Unidos, por ejemplo. Claro, pero Estados Unidos es grande. Y cuando Estados Unidos crece al 2,5%, cuando es grande, es como si nosotros creciéramos al 0. Sí. Es más difícil crecer cuando usted es grande que cuando se es pequeño. Entonces, esos son los dos grandes elementos que no fue capaz de enfrentar el modelo neoliberal. Generó una inequidad generalizada en todas partes del mundo, pero eso fue especialmente fuerte en países como Colombia, que lo ubicó entre los 5 más desiguales. Usted tiene una estructura en que los ingresos del trabajo cada vez crecen menos que el ingreso nacional, o sea, los trabajadores cada vez tienen menos. Y luego, dentro de los ingresos del trabajo, usted tiene que la brecha entre los trabajadores educados y no educados es cada vez mayor. Entonces usted tiene una tendencia creciente a la desigualdad que se está dando en todas partes del mundo, pero que es casi incontrolable. Y luego tiene usted un modelo minero que fracasó. El minero no le dio a usted crecimiento, no le dio estabilidad de la balanza de pagos, de manera que usted tiene el peor de los mundos. No hay crecimiento y la distribución del ingreso se deteriora. ¿Cuál es la solución a eso? Cambiar el modelo. Usted necesita un modelo que lo saque la minería. Eso ya está. Esa es la industria y la agricultura. Pero es que la industria y la agricultura fueron, en cierta manera, destruidas por la revaluación causada por la bonanza minera. Entonces usted no tiene industria ni agricultura, que son los sectores con mayor capacidad de ir adelante. Y luego no tiene usted estructura fiscal, no tiene usted organización laboral, de manera que tiene una situación aterradora. Mire, es que esas cifras son impresionantes. Lleva usted 20 años en que cada vez el porcentaje de los ingresos del trabajo en el Producto Nacional son cada vez menores y las brechas mayores. ¿Y eso qué lo produce? El modelo económico. Profesor, en palabras sencillas, por favor, para el entendimiento de todos, repasemos un poquito las bases del modelo neoliberal, las esenciales. Exacto. La base del modelo neoliberal es dejar que el mercado decida los sectores de la economía. Entonces le da ventaja a los sectores en donde se gana más. Y en los países que son abundantes en recursos naturales, esos sectores que dan mayores oportunidades de ganancia, el capital de adentro de afuera, ¿cuál es? Pues la minería. Entonces la minería toma una gran ventaja. La industria y la agricultura, desprotegidas, no pueden competir con los países desarrollados. Por razones tecnológicas, los productos industriales colombianos son más caros
que los de los países desarrollados. Lo mismo pasa en la agricultura, de ganadería y de granos. Y el modelo achica el Estado. El modelo achica el Estado y no le permite a usted proteger esas actividades. Entonces, si usted le vale la agricultura y la industria más que en los países desarrollados, usted los va a comprar afuera. Y si los compra afuera, pues las empresas no tienen la forma de generar utilidades para invertir y para proyectarse. Además saben que si se proyecta no van a vender sus productos. En Colombia el Estado era débil antes del modelo neoliberal, ahora es mucho más débil y dejó de haber realmente Estado allí donde efectivamente no lo había habido. Claro, entonces fíjese que el modelo neoliberal le dice a usted, deje libre. Entonces, al dejar usted libre, está al arbitrio del mercado, que juega en favor de los que le dan más rentabilidad. Eso no tiene ningún sentido en un país con las desigualdades y la estructura colombiana. ¿Y cómo entender eso, por ejemplo, tratándose de la disposición constitucional que establece que el Estado intervendrá la economía? Claro, entonces acá el Estado debe intervenir la economía en favor del interés público, interés general. El caso de la industria y la agricultura son los dos sectores que tienen la mayor posibilidad de expandir la economía. No hay país del mundo que haya podido desarrollarse sin industria. Eso lo sabe usted. Y también sabe que si el Estado no interviene, y usted queda en manos de la minería, esa arrolla la industria de la agricultura. Entonces usted necesita un Estado que le ponga freno a la minería y un Estado que le dé unas compensaciones a la industria de la agricultura para que durante un tiempo pueda competir con los países de afuera. ¿Eso que está pasando no es en plata blanca el fracaso del capitalismo? Bueno, usted tiene ahí el fracaso, claro está, del capitalismo, pero del mercado, porque... pero lo que define esencialmente... Pero si usted tiene el mercado libre y le da el juego al capitalismo, ¿qué es lo que usted tiene? Pues un poco la crisis del capitalismo. Usted tiene que... Se pensaba, y esto era lo que decían los economistas neoclásicos, mire, el capital no es tan poderoso. El capital se debilita porque cada vez su rendimiento es menor. Entonces, este mundo, a la hora de la verdad, es dominado por la tecnología, por la educación y por la fuerza de trabajo. Eso no ocurre. Ya está demostrado, incluso con los trabajos de Piketty, que el capital tiene una rentabilidad muy superior a cualquier otra cosa. Entonces, en donde está el capital, se come a los demás, y como se come a los demás, el capital cada vez tiene más con relación al trabajo. Entonces, amén de lo que usted ha dicho, de reemplazar el modelo en relación con que está centrado en el campo minero, hay algo más, debe haber algo más de fondo, y es la totalidad del modelo, es decir, ¿qué hay que hacer para que sin reemplazar la propiedad privada, para que sin sustituir el libre mercado, realmente el Estado se vuelva realmente interventor? Aquí, por ejemplo, los precios de los medicamentos los fijan las droguerías como les da la gana. Aquí no hay efectivo control de precios, aquí lo que hay es unos excesos en el capitalismo que hacen que la gran mayoría estemos desprotegidos. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo revisar eso? Claro, eso ya resultó, se decía no va a pasar y pasó. Entonces, usted, ya quedamos, en el primer punto es la industria y la agricultura, y usted necesita una economía productiva que haga el mejor uso de la mano de obra. Eso lo hace la industria y la agricultura, pero la industria y la agricultura solas no pueden hacer nada, necesitan el apoyo del capital. Entonces usted necesita, con relación al capital,
una estructura que le regule el sector financiero, que se lleva la mayor parte de las ganancias. Usted tiene grandes fugas de capitales, entonces usted necesita que ese capital se ajuste a los intereses. Entonces lo primero es que ese capital no puede generar las rentabilidades que da en el sector financiero, que son abrumadoras. Usted no puede tener que el sector más favorecido del país sea el capital y que el capital se va en una buena parte a los paraísos fiscales para no pagar impuestos. Entonces usted necesita, ahí al Estado hay que regular el sector financiero y hay que ponerle freno a la salida de capitales. Y luego al capital, esto viene a lo del IVA, el capital tiene que ser gravado en forma progresiva. Entonces fíjese que acá tiene usted un elemento clave. Usted necesita un arreglo de la economía para que el capital fluya a los sectores que mejor se combinan con el trabajo que son la industria y la agricultura. Pero adicionalmente, usted necesita que ese capital cumpla una serie de funciones sociales y una de ellas es la fiscal para poder hacer traslados de recursos de los sectores que tienen más a los que tienen menos. Entonces, una de las deficiencias grandes del sistema es que el capital aquí gana mucho, pero no se queda acá. En cambio, en los países desarrollados, el capital da mucho, pero se queda allá y además atraen más. Entonces, fíjese que ahí usted necesita el Estado para regular las ganancias excesivas del capital, para limitar los abusos del capital y luego para crear un marco favorable para que ese capital se combine con el trabajo y con la educación para hacer altamente productivas la industria y la agricultura y de esa forma los trabajadores puedan obtener mayores ingresos y tener mayor participación en el trabajo como ocurría antes de mediados del siglo pasado. ¿Con el acuerdo de paz sí se va a recuperar el campo? Yo creo que el acuerdo de paz en la parte que estuvo más acertada fue en la agricultura. En parte porque una de las condiciones al acuerdo de paz era que no se podía hablar de economía. El único tema económico que se aceptaba era el agrícola. A mí me parece que ahí se avanzó bien en un diagnóstico, en decir, mire, el sector estuvo postrado durante 25 años. Primero fracasó por la apertura, luego fracasó por el agroingreso seguro, luego los programas oficiales no han funcionado. Entonces se llegó, en cierta manera, a fijar la prioridad, es decir, tenemos que hacer algo por la agricultura, hay que duplicar el ingreso del pequeño productor. Eso me parece a mí que fue un buen primer paso. El siguiente ya lo sabíamos. El problema del sector agrícola es que no tiene demanda. Usted puede producir todos los bienes agrícolas que quiera acá, pero usted los produce y bajan los precios, o la gente no se los compra, entonces hay desempleo en donde aumenta la productividad. Pues bien, eso se puede manejar si usted saca al país de las políticas generales de la agricultura. Esas políticas generales de la agricultura le aumentan a usted la producción, pero finalmente eso se diluye porque no hay mucha demanda por los bienes. Entonces es un poco lo que intuye el proceso de paz y un poco lo que se intuye a la luz del proceso de paz es que hay que aplicar medidas selectivas. El sector tiene que ser intervenido y no puede manejarse con soluciones generales. Y eso lo estamos viendo ahora. El gran problema del sector es que tiene una gran capacidad de producción, más que ninguna otra actividad, pero no hay que le compre los productos. Pero eso no es en todas partes, se da en general, pero no en ciertos puntos. Pues bien, una de las mejorías del sector en este momento se debe a que ha habido un regreso de la protección para favorecer
los granos y la ganadería, que son las actividades de mayor demanda mundial. Tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el profesor Eduardo Sarmiento. Profesor, ¿en esta coyuntura es posible recuperar la inversión? ¿En dónde? Reactivar la inversión en líneas generales, en Sí, el claro. país que está de caída. Claro, usted tiene fallas muy grandes. El problema del país es, en cierta manera, sí, de inversión. Usted necesita más plata en la agricultura, usted necesita modernizar la industria, usted necesita recursos para hacer transferencias sociales, la salud y la educación que usted transfiere a los sectores menos favorecidos, pues eso es, en cierta manera, inversión. Entonces ahí el país, y en general toda América Latina, tiene una enorme dificultad, y es que ese ahorro se ha quedado corto. El ahorro que usted tiene es insuficiente para las necesidades de apoyo a la industria y la agricultura. Ese ahorro que usted tiene es insuficiente para fortalecer el gasto social. Y eso hace que, como carencia de ese capital, la mano de obra acaba siendo la víctima, porque el camino muchas veces de las empresas para resolver sus problemas de inversión es pagar bajos salarios. Entonces usted tiene que la insuficiencia de ahorro de estos países ha hecho que el salario, que los ingresos del trabajo sean mal remunerados. Entonces, por eso yo le digo, hay que ampliar ese ahorro y desde luego crear las condiciones para que vaya donde se pueda recuperar. Pero aquí lo clave es que usted tiene que aumentar ese ahorro para tener más gasto social, para tener más industria, para tener más agricultura, para tener una balanza de pago superavitaria, etc. Para eso usted necesita más ahorro. ¿Ese ahorro de dónde puede venir? Ya está en los paraísos fiscales, está en las excesivas ganancias y en los patrimonios escondidos. Entonces usted lo que necesita es una mayor solidaridad nacional para elevar ese ahorro. Con ese mayor ahorro usted puede tener más salarios, más industria, más agricultura y luego más gasto social. Ese sería el modelo. Un modelo que le podría dar a usted tasas de crecimiento de más de 5% con mejoría de los ingresos del trabajo, la reducción de las brechas del trabajo y más transferencias al 40% más pobre de la población, que ha sido tremendamente excluido en los últimos 200 años. ¿De dónde debe sacar el país el dinero con que dar cumplimiento a los acuerdos de paz? Los acuerdos de paz no valen mucho. Ahí se ha exagerado, no valen mucho, pero sí valen. Pero ¿cuánto valen? Tienen, es decir, yo he visto cifras astronómicas. Depende de lo que vayan a hacer. El gobierno les ha dado muy poco. Hasta el momento no ha dado nada. El presupuesto de la agricultura, que es donde debería ir la mayor cantidad de plata, baja 37%. ¿No? Entonces, hasta ahora no ha habido plata. En parte porque el planteamiento fuera de la reposición de las víctimas y tal, del acuerdo de paz era un programa de largo plazo en la agricultura para elevar el ingreso del pequeño productor. El pequeño productor
el pequeño productor tiene un salario que no llega ni a la mitad de lo que gana la gente en los servicios. Y todos sabemos que la agricultura es una de las actividades de mayor avance tecnológico. No importa, profesor, apáguelo. Gracias. Sí, señor, lo escuchamos. Entonces, una de las fallas grandes que usted ha tenido es que el ingreso del productor agrícola no es ni la mitad de los servicios, cuando la agricultura tiene todos los avances internacionales, etc. Entonces, el primer punto del acuerdo es hay que subir ese ingreso para bajar la pobreza del campo, que es vergonzosa. Eso se puede lograr si usted le entrega una serie de subsidios, transferencias, que sí valen 4 o 5 billones de pesos, un punto del Producto Nacional, para mejorar las condiciones de bienestar y de producción de los pequeños productores. Y lo otro, usted necesita una agricultura que produzca más y que amplíe esos ingresos. Y eso lo puede hacer en la medida en que tenga un modelo de penetración externa en los granos y en la ganadería, lo cual probablemente requiere de subsidios porque esos productos son elaborados más baratos afuera. Entonces, de nuevo, usted entra a la necesidad del Estado. La agricultura generalizada, como venía de atrás, como un sector homogéneo, movido por el mercado, no resolvía los problemas del pequeño agricultor ni del sector. Pero si usted invita al Estado para que haga unas intervenciones selectivas en una serie de productos claves identificados, usted puede tener por allí una gran expansión que se agregue a las transferencias al pequeño agricultor, de suerte que esa pobreza, que es vergonzosa, que es más de 50%, se baje no a la mitad, sino a la tercera parte en un plazo rápido de 7 años. Por lo que usted ha expresado y por lo que uno se da cuenta de la realidad económica colombiana y mundial, ¿no le parece que un buen modelo, un buen sistema económico sería que la humanidad cayera en cuenta que el capitalismo es conveniente, que la propiedad privada es necesaria, que el libre mercado es necesario, pero que esa libertad que existe dentro del capitalismo se debe limitar por la intervención del Estado, y por eso no le parece que el modelo económico, el sistema económico debiera combinar elementos del capitalismo con elementos del socialismo en aquello que es compatible? Sí, claro. Yo creo que eso es lo que se está aprendiendo, lo que ya se está viendo. Cuando usted tiene el furor del neoliberalismo, se basaba en que el mercado tenía un potencial espectacular para hacer lo que no estaba en capacidad de realizar el hombre común. Usted tenía una especie de Dios en el mercado que le resolvía todos los problemas. Eso ya está demostrado que no. Está demostrado que si usted deja libre el capital tiene excesivas ganancias, genera poderes monopólicos. Eso hay que limitarlo. Entonces usted necesita una reglamentación antimonopólica y usted necesita unos impuestos altos para el capital y necesita también regulaciones para que ese capital no se le marche del país. Usted necesita poner esa rentabilidad del capital en donde está la del trabajo. Eso no nos debe llevar a que un país como Colombia deba pensar en combinar propiedad privada con propiedad colectiva y con propiedad solidaria, siendo la economía solidaria
como el punto de unión entre los dos extremos del capitalismo y del socialismo? Sí, yo creo que eso hay que hacerlo, pero yo creo que en todo esto de la intervención del Estado hay que hacerlo con gradualismo y con selectividad. Usted tiene que tener bien definidos los objetos. Le doy el caso de la educación. Sí, señor. La educación fue concebida como el mecanismo mágico para resolver todos los problemas. Cuando usted mira atrás, encuentra que esos esfuerzos educativos no funcionaron, porque la educación se elevó masivamente y no se le dieron los elementos para que se pudiera utilizar y para que la gente adquiriera esos productos. Entonces el balance es negativo. Esos grandes esfuerzos de educación en los países de África, en los mismos países desarrollados, no tienen un resultado claro en el crecimiento económico, ni tampoco en la equidad. En parte porque se dejaron demasiado sueltos. Esa prioridad a la educación, que era fundamental, tenía que acompañarse, por ejemplo, en Colombia, de una mayor disponibilidad de maquinaria, de equipo de los trabajadores y, sobre todo, usted necesitaba que estos trabajadores tuvieran empresas en donde desarrollarse. Además, usted también necesitaba una organización económica para que estos productos se adquirieran. Pero usted con el comercio internacional, lo que es mano de obra calificada, no la puede producir con relación a los países de afuera. De manera que yo estoy convencido de que hay que hacer una mayor intervención del Estado, que usted tiene que ponerle limitaciones, usted tiene que embosalar el capital, pero eso tiene que hacerse dentro de regulaciones lo más específicas posibles, porque si no se vuelve un esquema de prioridades y muchas veces de voluntarismo, ¿no? La última pausa aquí en Mesa de Opinión, ya regresamos. Regresamos a Mesa de Opinión, a su última parte. Profesor Sarmiento, ¿cómo está incidiendo y cómo va a incidir toda esta podredumbre que apenas conocemos en muy poca parte de lo que es la corrupción? ¿Cómo incide eso en el campo económico? Pues eso genera un ambiente de desconfianza y desde luego de dudas sobre lo que puede ser el futuro del país, de manera que sin lugar a dudas le genera a usted un ambiente de pesimismo. Pero además le daña la economía. Y aquí yo sí creo que se han cometido muchos errores en el caso de la justicia. En el caso de la justicia, en cierta manera, se hizo una reglamentación que favorece los carruseles. Yo me nombro, tú me nombras y yo te nombro el amigo. Eso fue un error de la Constitución de 1991. Usted montó un sistema de cooptación que induce los carruseles. Ahora, claro está que alguien tiene que nombrar a la gente, pero aquí me parece que se equivocaron. Entonces, en el caso de la corrupción, yo sí que sería partidario de que se avanzara un poco más en propuestas concretas. Por ejemplo, ¿qué hacer en la cosa de la justicia? Yo no veo más en una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué se puede hacer en las obras públicas? Prohibir
los presupuestos adicionales y los sobrecostos, Dentro etc. de esa asamblea constituyente que usted es uno conmigo y con mucha gente que insistimos en ella, ¿qué se debe hacer en el campo económico en muy breve síntesis en materia constitucional? En materia constitucional se debe hablar de un modelo, un modelo que no necesariamente sea el del mercado, que debe garantizar el beneficio social. En ese sentido se le deben dar facultades al Estado para manejar obviamente los instrumentos macroeconómicos y para fijar prioridades en la industria, la agricultura, etc. De manera que yo creo que una Asamblea Nacional Constituyente tendría que entrar en los detalles del manejo monetario, del manejo fiscal, del manejo de los recursos, de la distribución del ingreso, del gasto social, etc. Pero yo creo que tiene que ser mucho más puntual y mucho más específica que la Constitución de 1991. Creo que tiene que insistir claramente en la necesidad de una sociedad equitativa. Y para lograr esa sociedad equitativa, usted necesita facultades mucho más amplias de las que existen en materia de regulación del capital, en materia de detención de las salidas de capitales, en términos del sistema fiscal, de las sanciones de incumplimiento, etc. De manera que yo sí creo que en la Constitución usted podría tener una serie de lineamientos generales para exigir ya en la práctica la construcción de una sociedad equitativa. Entonces, para eso le debe exigir al Estado una cierta prioridad de la equidad, incluso con relación a la eficiencia y a la capacidad de ganancia del capital. Profesor Eduardo Sarmiento, muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Ricardo, muchas gracias por invitarme. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos compartir esta hora con ustedes. Hasta pronto, feliz noche, que descansen.